candidatos en plena campaña y en el foco está la inflación y el dólar, la divisa norteamericana y las posibilidades de aplicar o no la dolarización de la economía argentina. Ventajas, desventajas, riesgos para la economía de nuestro país. Con este tema vamos a abordar este tema en cuestión, mejor dicho, con Néstor Pérez. Néstor. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, lo decimos en el anticipo a modo de conjetura, sí, de hipótesis, ¿no? Esto es simplemente un escarceo electoral, un globo de ensayo que se desactivaría con el correr de los días y el análisis cruzado, o es un proyecto con fundamento. Bueno, para lo cual contamos aquí con dos expertos de escuelas económicas opuestas, ¿no? Porque si hablas con dos iguales, sí, bueno, no vas a tener una síntesis. No tiene mucho sentido, claro. No tendría sentido. En este caso lo que hemos hecho es exactamente cruzar dos opiniones, porque hasta Horacio Rodríguez Larreta, él es economista, un hombre formado en economía, está planteando lo que significaría, siguiendo estos lineamientos, una mega devaluación, porque se puede hacer con dos recursos, dos vías diferentes. Una es síntoma de deuda, es decir, ¿qué significa la dolarización? Tenemos unas placas para apoyar lo que estamos diciendo y ustedes puedan entender, si no es un fárrago de información sin ninguna clase de soporte. Si podemos apoyarnos en las placas, va a ser mejor. Primero, ahí está. En primer lugar, ¿qué es la moneda? ¿Cuáles son las funciones de la moneda? Para el derecho positivo argentino, el dólar es cosa, porque no es moneda de curso legal. Claro. Sin embargo, hay operaciones cruzadas que utilizan el dólar. Pero acá los tenemos. Unidad de cuenta, es decir, todos los precios de la economía deben estar en moneda nacional. Destruida como la nuestra, pero es moneda nacional. Como medio de pago, es decir, con lo que se hace frente a una obligación. También aquí circula el dólar, ¿no? Pero bueno, originalmente esta es la función. Y la última, sí, la más cuestionada. ¿Por qué? Y reserva de valor. Se supone que si uno reposa en la moneda nacional, está a salvo. Nada de lo que esté sucediendo ahora. Sobre todo este esquema interpretativo es que apoya el candidato Milei la idea de dolarizar la economía, que es... implica, digo otra vez, que sí, esto es lo más grave, una mega devaluación. El dólar sin deuda sería casi a 10.000 pesos un dólar. 10.000 pesos. Claro, porque habría que, si tenemos aquí también, bueno, el plan de convertibilidad son los dos antecedentes más directos. El plan de convertibilidad, Cavallo-Menem. En los años 90, Cavallo-Menem, claro. los ídolos de Milei. Él los plantea, dice, los dos mejores gobernantes de la historia, dice, uno presidente y el otro ministro de Economía. Porque fue el que... dolarizó parcialmente la economía. El dólar, el peso argentino no desapareció con el plan de convertibilidad, sino que es esto. Tenía ese valor. Paridad, claro, en la paridad era 1-1. ¿Dónde desapareció? Absolutamente en Ecuador. Se sustituyó la moneda nacional por el dólar y la experiencia tampoco resultó. Lo que queremos decir es que no hay un dato correcto, fijo, preciso con respecto a la cantidad de reservas. Fluctúa, porque también el Central se encarga de dar esa información bastante confusa para el economista, digo, no para nosotros, que la estamos buscando. Entre 1.100 y 1.800 millones de dólares, nada. Es casi un momento asfixiante. De hecho, Néstor, hay tanta desconfianza en el peso argentino que se dispara el valor del dólar blue, porque claro, hay una cuestión lógica de oferta y demanda. Y a raíz de ello, el Banco Central, ¿qué hace? Sube la tasa de interés de los plazos fijos, para ver si así la gente deposita el dinero en pesos y tiene un poco más de valor. Pero la inflación es tan alta, ¿y qué significa que suba la tasa de interés y que genere deuda futuro? En deuda futuro, claro. Efectivamente. El otro procedimiento, que lo van a explicar muy bien ambos economistas aquí, tiene que ver con la toma de deuda. ¿Cuánto? Bueno, es un ejercicio teórico al que se atreve, por ejemplo, el caso de Mario Oyola. Serían más o menos la deuda que llega efectivamente a Argentina después de la administración, durante la administración de Mauricio Macri. 45.000 millones de dólares. Esto ya es explosivo, porque llevaría el total de la deuda nacional, la deuda argentina, la deuda pública, con los acreedores extranjeros a una cifra imposible, que es más de 90.000 millones de dólares. Si les parece, Darío, repasamos lo que dicen ambos economistas al respecto de la dolarización. ¿Qué cosa es y si es posible? Hay dos maneras de dolarizar la economía. Una
es como se hizo en la década del 90, con el 1 a 1, es decir, sin perder el peso y que ese peso sea convertible a una moneda, en este caso el dólar, como fue en esa época. Y la otra es como lo hizo Ecuador, es decir, reemplazar directamente la moneda por el dólar billete. Se abandona el uso de la moneda nacional y, por lo tanto, las funciones de un banco central que tienen que ver con emitir la moneda nacional y empezar a usar la moneda de otro país. En nuestro caso sería el dólar, que lógicamente también es la moneda en la que se comercia internacionalmente. Ese paso lo que requiere es que tengamos los dólares o los activos necesarios para tener respaldado los pesos que hoy estarían dando vuelta en la economía y se pasarían a intercambiar por dólares. Ahí está la principal discusión, que hoy en Argentina no tenemos esa cantidad de dólares para hacer ese intercambio, o mejor dicho, para hacer ese intercambio lo tendríamos que hacer aceptando un tipo de cambio muy elevado, digamos. Yo armé tres escenarios posibles. Sintéticamente, lo que hice fue sumar la base monetaria, que es todo el circulante que hay, más las LELIQ. Las LELIQ, para el que no sepa, los depósitos que nosotros hacemos en los bancos, porque las tasas son muy elevadas y nos conviene invertir ahí, el gobierno se los cambia a los bancos por un título y le paga un interés. Que es deuda. Es deuda. A su vez, entonces vos sumas todo eso y tenés todos los pesos que hay en la economía. Eso lo dividí por las reservas netas, que no son los 45.000, 44.000 millones de dólares, porque ahí están los dólares que tenemos en ahorro, etcétera, sino que lo que neto, que pertenecen al Estado, que yo saco un promedio que son de 1.800 millones de dólares, y eso me dio un dólar de 9.000 y algo, cercano a los 10.000 pesos. Eso llevado al salario mínimo y vital y móvil, me dio un salario mínimo y vital y móvil de $8. El tipo de cambio directamente sería como que hagamos un tipo de cambio de convertibilidad, estaría muy por encima de los 1.000 pesos, digamos, y de hecho es un cálculo que ni siquiera vale la pena hacer, porque para dolarizar lo primero que habría que tener en cuenta es un programa de incremento de estas reservas. El otro es pedir deuda, pedir más dólares afuera. Claro, yo hice ahí una simulación, suponiendo la misma base de 1.800 millones, que nos prestara el Fondo Monetario 41.000 millones más, para llegar a los 44.000 millones, para que nos dé un dólar parecido, cercano a los 400 pesos. Eso me daría un dólar de 400 pesos. Eso me llevaría el salario mínimo vital y móvil a $200. En estas dos simulaciones yo tendría que agarrar los pesos que hay depositados, como pasó en el año 90 con el plan Bonex, y cambiar esos pesos por algo, porque no tengo para darle a los ahorristas los dólares eso. Entonces lo cambiaría por algún título público, etcétera, a pagar Dios a 10 años, como fue el plan Bonex. Y eso haría que la deuda se me elevara en unos 90.000 millones de dólares. En la convertibilidad lo que se trató de hacer es no emitir para financiar y solo emitir en función de las reservas de dólares que teníamos. El 1 a 1 famoso es como que en ese momento se le ataron las piernas al central para que no vaya en la dirección equivocada. Ahora lo que propondría la dolarización, si me permitís la metáfora, sería directamente cortarle las piernas al Banco Central para que no se pueda mover. Y en ese contexto, lógico, no va a ir en la dirección equivocada, pero tampoco va a ir en la dirección correcta. No se va a poder hacer más política monetaria y cambiaria. Una propuesta que no tiene sustento técnico. Y el antecedente más próximo fue en la década del 90, cuando se aplica el plan de convertibilidad, que lo que hizo más la gestión de Carlos Saúl Menem en ese momento fue privatizar las empresas estatales, de esta forma incrementar las reservas y de esa forma llevar así el dólar a un peso. Claro, en términos parecidos, pero sin enajenar el patrimonio público, lo hizo Evo Morales en Bolivia, claro, pero nacionalizó los recursos, entonces hicieron caja, de eso se trata. Acá no parece haber demasiado secreto. Lo que sucede aquí
demasiado secreto en la ecuación. Es lo difícil de tomar la decisión política. Aquí ambos economistas, repetimos, es interesante desde dónde, desde qué promontorio de ideológico, académico está parado cada quien. Mario Oyola es experto en administración gubernamental, de recursos financieros gubernamentales de la Universidad Nacional de Córdoba. Ariel Barros se formó en Europa, se formó en Bélgica, bajo la orientación liberal, ambos dicen, es un proyecto absolutamente inviable. En primer lugar, por la mega devaluación que significaría, tanto si se tomara deuda como si no. En el primer caso, lo decían, hay que tomar toda la base monetaria, que sigue creciendo porque se sigue metiendo dinero para hacer frente a la administración, más los depósitos totales, claro, las reservas del central, pero lo que cada quien tiene depositado también. Es decir, compromisos a futuro que por supuesto estrangularía en extremo todavía más, digo, una economía estresada más como la nuestra, que en estos momentos hace falta de recursos y no los hay. Totalmente, la desesperación lleva a pensar este tipo de salida, pero bueno, aquí estos expertos los desestiman. Y a buscar refugio en el dólar, que es lo que hace la gente. Efectivamente, por eso, viste que decíamos cuáles son los recursos de la moneda, qué significa, para qué están. Bueno, para reservar valor, bueno, evidentemente eso no está funcionando, por eso la huida al dólar. Hasta aquí la dolarización parece simplemente un recurso de campaña. Muchas gracias, Néstor. A ustedes. Continuamos.